Espectrometría de masas. Hola, buen día doctor y compañeros. Somos el grupo B, integrado por Giseli Sánchez, Gloria Rubí y quien les habla, Lucía Elías. En esta ocasión abordaremos el tema de espectrometría de masas para el curso de Química Orgánica 1. Los temas a tratar son definición y algunas aplicaciones de espectrometría de masas, su historia, propiedad en que se basa, el instrumento de medición que es el espectrómetro de masas y definición de un espectro de masas, aparatos de medición de espectrometría de masas con su respectivo espectro, lectura de un espectro de masas y ejemplos de una lectura de resultados. Antes de empezar de lleno con el tema, daré una breve introducción sobre la importancia de la espectrometría de masas. Su evolución ha estado marcada por un número cada vez mayor de aplicaciones en ciencia y tecnología, siendo una herramienta analítica indispensable en química, bioquímica, farmacia, medicina y muchos campos relacionados de la ciencia. Esta se ha convertido en una de las principales tecnologías analíticas, pues ofrece importantes ventajas como sensibilidad y especificidad de detección e información estructural del analito potencialmente inequívoca. Para comenzar, debemos plantearnos qué es espectrometría de masas. Esta es una técnica analítica que permite estudiar compuestos de diversa naturaleza, orgánica, inorgánica o biológica, incluyendo biopolímeros y macromoléculas naturales o artificiales, y obtener información cualitativa o cuantitativa. Mediante el análisis por espectrometría de masas es posible obtener información de la masa molecular del compuesto que estamos analizando, así como información estructural del mismo, o simplemente detectar su presencia y o cuantificar su concentración. Aplicaciones de la espectrometría de masas. La gran resolución que pueden alcanzar los espectrómetros de masa los hacen ideales para su aplicación en diversos campos. Por ejemplo, la espectrometría de masas es una herramienta indispensable en el campo de la proteómica, que es el análisis del contenido completo de proteínas en un sistema vivo, ayudando a la caracterización de proteínas y complejos proteicos. Es altamente utilizada en el análisis elemental de biosensores, cadenas poliméricas complejas y productos de síntesis. Algunas versiones de espectrómetros instalados en tierra permiten detectar la presencia de sustancias orgánicas volátiles en lugares cerrados. También existen ya diversos aparatos diseñados específicamente para su aplicación en el control del medio ambiente, como detección de sustancias contaminantes, análisis de agua potable, cuantificación de plaguicidas y evaluación de contaminación del suelo. Se ha empleado en la determinación de las sustancias que componen los gases de escape de aeronaves y vehículos de lanzamiento de naves espaciales. Y es también una herramienta para la determinación de sustancias tóxicas en alimentos, como antibióticos y toxinas, y niveles de toxicidad para la salud humana. La historia de la espectrometría de masas tiene sus orígenes en los estudios físicos y químicos sobre la naturaleza de la materia. La base como tal se estableció en 1898, cuando Wilhelm Wien, un físico alemán, descubrió que los haces de partículas cargadas podían ser desviados por un campo magnético. Los primeros trabajos de Joseph John Thomson sobre rayos catódicos fueron relevantes en el campo de la espectrometría de masas. En experimentos llevados a cabo entre 1907 y 1913, el físico británico Thomson, quien ya había descubierto el electrón y observó su deflexión por un campo eléctrico, hizo pasar un haz de iones cargados positivamente a través de un campo combinado electrostático y magnético. Por lo tanto, se le puede atribuir a Thomson la construcción de lo que más tarde sería reconocido como el primer espectrómetro de masas para medir las masas de átomos cargados.
Este instrumento usaba tubos de descarga de gas para generar iones, que luego pasaban a través de campos eléctricos y magnéticos paralelos. Los iones se desviaban en trayectorias parabólicas y luego se detectaban en una placa fotográfica. En la década de 1940, los espectrómetros de masa estaban disponibles comercialmente y la espectrometría de masas se estableció firmemente como una técnica útil entre físicos y químicos industriales, siendo una de sus primeras contribuciones a la ciencia demostrar la existencia de isótopos. De hecho, los espectrómetros de masa se utilizaron en el proyecto Manhattan y la Segunda Guerra Mundial para la separación de los isótopos de uranio necesarios para crear la bomba atómica, y fue esto lo que realmente llevó a la espectrometría de masas a la prominencia como herramienta útil. Para entender mejor la espectrometría de masas, es necesario saber en qué propiedad se basa. Esta está basada en la segunda ley del movimiento y cantidad de movimiento de Newton. Un espectrómetro de masas usa esta propiedad de la materia para trazar iones de masas variables en un espectro de masas. De la ley, podemos inferir cuánta masa es relevante para la inercia y la aceleración de un cuerpo. Este principio se aplica al aspecto en el que los iones con diferentes relaciones de masa a carga son desviados por diferentes ángulos en un campo eléctrico o magnético. En palabras simples, esta técnica básicamente estudia el efecto de la energía ionizante sobre las moléculas y depende de las reacciones químicas en la fase gaseosa en las que se consumen las moléculas de muestra durante la formación de especies iónicas y neutras. Ahora explicaré de forma general lo que ocurre en un análisis espectrométrico de masas, que se detallará posteriormente con mayor claridad. El primer paso es la producción de iones en fase gaseosa del compuesto. Esto ocurre en la fuente de ionización, que está marcado en el esquema como fuente de iones de fase gaseosa. Aquí se evapora una pequeña cantidad de la muestra, donde ésta se bombardea por un flujo de electrones de alta energía. Si nos referimos a una molécula orgánica, cuando un electrón de alta energía golpea la molécula, se desprende un electrón de valencia de la molécula, produciendo así un radical catión, como lo muestra la imagen. Catión porque la molécula pierde un electrón y también ahora tiene una carga positiva, y radical porque la molécula ahora tiene un número impar de electrones. Después de esto, el ion molecular sufre fragmentación. Cada ion producto primario derivado del ion molecular, a su vez, sufre una fragmentación y así sucesivamente. Los iones se separan en el espectrómetro de masas de acuerdo con su relación masa-carga y se detectan en el detector de iones en proporción a su abundancia, produciéndose así un espectro de masas de la molécula, que no es nada más el resultado en forma de gráfico de abundancia de iones frente a la relación masa-carga. Los iones proporcionan información sobre la naturaleza y la estructura de la molécula que estamos analizando. El espectrómetro de masas es el equipo de laboratorio que analiza con gran precisión la composición para obtener información de la masa molecular de un compuesto a analizar, separando los núcleos atómicos en función de su relación entre masa y carga, a la vez que brinda información estructural del mismo, detecta su presencia y cuantifica su concentración. Existen tres componentes fundamentales de un espectrómetro de masa, los cuales son la fuente de ionización, el analizador de masa y el detector. En la fuente de ionización, la fuente de iones es el elemento del espectrómetro que ioniza el material por analizar. Los campos magnéticos se encargan de transportar los iones al analizador. Las técnicas de ionización son esenciales para poder saber qué muestras se pueden analizar por espectrometría de masas. En el analizador de masa, utiliza un campo eléctrico o magnético para afectar la velocidad de las partículas que cargan la materia. A causa del campo magnético o eléctrico, la trayectoria de los iones se ve desviada en función de su masa y carga. De esta manera,
El analizador dirige las partículas al detector. Existen diferentes métodos para filtrar los iones con respecto a su relación masa-carga. El método más usado es el llamado cuadrupolo. Los espectrómetros de masa actuales disponen de hasta 3 cuadrupolos en serie. Por otro lado, el detector es el último elemento del espectrómetro de masa, el cual registra la carga inducida cuando un ion pasa cerca o golpea una superficie. En un instrumento de exploración, durante la trayectoria de la misma, se produce una señal en el detector que producirá un espectro de masa. En términos generales, las moléculas tienen masas diversas, hecho que un espectrómetro de masas utiliza para determinar qué moléculas están presentes en una muestra. Por ejemplo, se vaporiza sal de mesa y se analizan los iones en la primera parte del espectrómetro de masas. Esto produce iones de sodio, como también iones de cloro, que tienen pesos moleculares específicos. Estos iones también tienen una carga, que significa que debido a ella tendrán movimiento bajo influencia de un campo eléctrico determinado. Estos iones se desvían a un compartimento de aceleración y se pasan a través de una lámina metálica. Se aplica un campo magnético a un lado del compartimento que atrae a cada uno de los iones con la misma fuerza, suponiendo que tienen carga idéntica, y se los desvía sobre un detector. Naturalmente, los iones más ligeros se desviarán más que los iones pesados, porque la fuerza aplicada a cada ion es igual, pero los iones ligeros tienen menos masa. El detector mide exactamente cuán lejos se ha desviado cada ion, y a partir de ese dato se calcula el cociente de masa por unidad de carga. Con esta información es posible determinar con un alto nivel de certeza cuál es la composición química de la muestra original. Hay muchos tipos de espectrómetros de masa que no solamente analizan los iones, sino que también producen diversos tipos de iones. Sin embargo, todos utilizan campos eléctricos y magnéticos para cambiar la trayectoria iónica de determinada manera. En resumen, para conseguir la espectrometría de masas, es necesario ionizar las moléculas, utilizando una separación de cromatografía, que puede ser cromatografía líquida o cromatografía gaseosa. Al mismo tiempo también puede ser cromatografía iónica, y consiguiendo los iones formados en fase gaseosa, proceso que tiene lugar en la fuente de ionización. Los iones generados se aceleran hacia un analizador y se separan en función de su relación masa-carga. Los iones que llegan al detector producen una señal eléctrica que se procesa y envía a un ordenador. El espectro de masas de un compuesto se representa típicamente como una gráfica de barras con las masas de valores masa-carga en el eje X y la intensidad o abundancia relativa de los iones de cierta relación masa-carga que llega al detector en el eje. Al pico más alto se le asigna una intensidad del 100%. Se llama pico base, y el pico que corresponde al radical catión sin fragmentar se llama pico principal o ion molecular M+. Por lo general, los patrones de fragmentación espectral de masas son complejos y con frecuencia el ion molecular no es el pico base. Por ejemplo, el espectro de masas de propano muestra un ion molecular de masa-carga igual a 44, que es solo casi el 30% de la altura del pico base en MZ igual a 29. Además, están presentes varios otros iones fragmentados identificados con las distintas líneas que hay en el espectro de masa. Aquí se listan algunos de los aparatos que se pueden conseguir para la utilización en los laboratorios, enfocándose en las distintas aplicaciones que se necesitan. Por ejemplo, tenemos la espectrometría de masas con cromatografía iónica, la cual se ha convertido en la técnica preferente para analizar trazas de materiales en cualquier laboratorio. En este caso, tenemos el aparato de simple cuadrupolo ICMS. Por otra parte, tenemos espectrometría de masas con cromatografía líquida, la cual es muy común en farmacocinéticos estudios de los productos farmacéuticos y por lo tanto la técnica más frecuentemente utilizada en el ámbito de bioanálisis. Asimismo, se utiliza en el desarrollo de drogas e identificación de las mismas. La alta sensibilidad y la selectividad y el alto rendimiento de la cromatografía líquida que sea eficaz para la determinación de trazas en matrices biológicas complejas. Es de aplicación en estudios medioambientales en distintos medios,
residuos farmacéuticos, residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, así como metabolitos de estos productos. También se aplica la determinación de trazas de residuos de contaminantes en productos alimenticios. Por lo que en este caso se utiliza el triple cuadrupolo LC-MS, donde tenemos diferentes modelos de aparatos. En la espectrometría de masas de cromatografía gaseosa, la cromatografía de gases tiene una amplia aplicación en la identificación y cuantificación de moléculas orgánicas volátiles. En la industria se enfoca principalmente a evaluar la pureza de reactantes y productos de reacción o bien a monitorizar la secuencia de reacción. En la industria del petróleo juega una función primordial. Por medio de la cromatografía se pueden analizar constituyentes de las gasolinas, las mezclas de gases de refinería, gases de combustión, entre otros. Esta técnica es también utilizada en estudios de contaminantes en aguas como insecticidas, pesticidas, etc. En investigación, también se utiliza para la identificación de un compuesto o un fragmento del mismo mediante su espectro de masas por comparación con librerías. También tenemos en este caso el triple cuadrupolo GS-MS, donde tenemos el sistema y diferentes modelos. En la espectrometría de masas tenemos el siguiente modelo de espectrómetro, de simple cuadrupolo ISQ, donde se integra de forma natural con los sistemas de cromatografía iónica y cromatografía líquida. Tanto novatos como expertos pueden rápidamente dominar la espectrometría de masas para ganar mayor entendimiento de cada muestra. Este aparato tiene mayor sensibilidad y cuantificación más exacta. Tiene una confirmación por masas de pico cromatográfico, eliminando falsos negativos y falsos positivos. En la espectrometría de masas para cromatografía líquida tenemos varios modelos que nos pueden servir para estas aplicaciones. Tenemos el TSQ Altis y el TSQ Quantis, entre otros. En el caso del TSQ Altis, sus cuadrupolos segmentados, sus novedosos multiplicadores de electrones y sus tubos de transmisión iónica mejorados le ayudan a alcanzar sensibilidad experimental sin precedentes para todas las especies moleculares en matrices complejas sin por ello sacrificar su robustez. El espectrómetro de masas de triple cuadrupolo TSQ Altis, en conjunto con su software de cuantificación líder en la industria, ayuda a los investigadores a enfrentar desafíos analíticos críticos usando una cuantificación dirigida, robusta, confiable y sensible. También tenemos otros modelos, como son los siguientes. En el caso de la espectrometría de masas con cromatografía de gases, tenemos los distintos modelos, donde el sistema de cromatografía de gases de triple cuadrupolo TSQ 9000 satisface las necesidades analíticas rutinarias actuales y futuras de su laboratorio para una performance verdadera y detenible con el sistema GS-MS. Entrega alta sensibilidad para más análisis de rutina. Minimiza los intervalos de mantenimiento con una robustez de grado rutinario. Opera con tecnología, un flexible desarrollo de métodos y poderosas herramientas de reporte diseñadas para una productividad óptima. Adquiere resultados de calidad a tiempo, cada vez con flujos de trabajo rutinarios fáciles de usar, actualizando completamente configuraciones tanto básicas como avanzadas, para incrementar la flexibilidad y cuando sea necesario. Este es el espectro de masas de cromatografía iónica con el modelo del aparato de espectrómetro de masas simple cuadrupolo ISQ-S, donde tenemos el espectro de masas para el perclorato. En el espectro de masas para cromatografía líquida tenemos lo siguiente, que es un típico espectro de fragmentación por C y D. Este espectro se obtuvo en un espectrómetro de masa LC.
donde se muestra la secuencia de aminoácidos del ion precursor, la cual, al ser sometida al programa BLAST, resulta en la secuencia de la toxina TC54 del alacrán. En el caso del espectro de masas para cromatografía gaseosa, tenemos dos situaciones. En la primera figura se muestra un ejemplo de determinación de plaguicidas en muestras de hígado de pollo mediante cromatografía gaseosa. La espectrometría de masas permite discriminar entre plaguicidas que aparecen coeluidos. En la siguiente figura, el empleo de la espectrometría de masas ha permitido una rápida y correcta identificación de dicho producto en vegetales. En resumen, podemos decir que el espectrómetro de masas es de los instrumentos más utilizados a la hora de analizar todo tipo de muestras con gran versatilidad y facilidad, pudiendo realizar análisis cualitativos y cuantitativos de forma simultánea. Hoy en día, se siguen realizando investigaciones en mejoras dentro de la espectrometría de masas, ya que cada día se exigen resultados con mayor precisión y se analizan muestras que requieren mayor especialización. Anteriormente vimos las partes en las que se encuentra formado el histograma simple del espectro de masas. Ahora yo les enseñaré cómo se debe leer una muestra. En este caso vamos a analizar un espectro de masas del hexano. Primero vamos a identificar algunos picos que nos está dando el histograma. Y como podemos ver, tenemos una serie de señales. Los picos más grandes van a representar la pérdida de radicales de metilo, que más adelante les explicaré de qué se trata esto. También podemos decir que son los más abundantes en la muestra, y los picos cercanos a los que antes mencioné en general se forman por la presencia de los isótopos de carbono. Y por último vamos a tener el ion molecular, que se encuentra al final y nos está dando el peso molecular de la muestra, que en este caso serían los 86 gramos mol. Como mencioné anteriormente que los picos más altos representan la pérdida de radicales, voy a explicar cómo ocurre esto. Primero tenemos la muestra de hexano, que al hacerla pasar por el espectrómetro de masas se convierte en un ion molecular de masa de 86 gramos sobre mol, que es la misma. Y esto es lo mismo que la molécula de hexano, simplemente que cargada positivamente. La pérdida de un radical metilo del radical catión del hexano de 86 gramos sobre mol da origen a un fragmento de masa de 71 gramos. La pérdida del radical etilo explica un fragmento de masa de 57 gramos. Y así sucesivamente, la pérdida de un radical propilo justifica un fragmento de masa de 43 gramos y la pérdida del radical butilo es responsable de un fragmento de masa de 29. Como podemos ver, que aquí tenemos el pico base, que esto me da una abundancia del 100%. Ahora volvemos al histograma para ubicar las masas que habíamos sacado anteriormente. Vemos aquí el ion molecular, y cuando pierde el radical metilo se queda con una masa de 71 gramos. Cuando pierde el radical etilo se queda con una masa de 57 gramos sobre mol. Cuando pierde el radical propilo, aquí lo tenemos con una masa de 43 gramos, y cuando pierde el radical butilo con una masa de 29 gramos sobre mol. Ahora pasamos a lo siguiente, que sería un ejemplo. Este ejemplo que vamos a tratar a continuación nos va a ayudar a identificar los compuestos, cuando ambos compuestos representan diferentes estructuras pero con la misma masa molecular. Y nos dicen lo siguiente: suponga que tiene dos muestras sin etiquetar, una de metil ciclohexano y la otra de etil ciclopentano. ¿Cómo puede utilizar la espectrometría de masas para diferenciarlos? En la figura se muestran los espectros de masas de ambos. Como podemos ver,
ambas tienen el mismo peso molecular. Aquí identificamos el ion molecular de 98 gramos sobre mol. Aquí de la misma forma tenemos el ion molecular de 98 gramos sobre mol. Entonces, ¿de qué forma vamos a diferenciar ambas especies? Entonces aquí vamos a realizar el siguiente análisis. Aquí el cicloalcano consta de un grupo metilo y este de aquí consta de un grupo etilo. Esto me debe de generar una diferencia en el histograma si fragmentamos ambas moléculas. Vamos a obtener lo siguiente. En el metil ciclohexano, al perder el grupo metilo, me va a quedar con una masa de 83 gramos sobre mol. Y al fragmentar el grupo metilo del etil ciclopentano, me va a generar una masa de 83 gramos sobre mol de igual forma. Ahora bien, si pierde el grupo etilo, me va a generar una molécula con una masa de 69 gramos sobre mol. Ahora bien, la pérdida del grupo metilo del ciclohexano, yo esperaría como único grupo la generación de un pico alto en una masa de 83 gramos sobre mol, a diferencia del etil ciclopentano, cuando pierde el mismo grupo metilo. Y la pérdida del radical etilo en la molécula del etil ciclopentano me va a generar la molécula de 69 gramos sobre mol. Aquí en este caso, de igual forma que el metil ciclohexano, yo esperaría un pico más alto en esta molécula que en esta. Ahora bien, con el análisis anterior, en la muestra A obtenemos un pico alto en 69 gramos sobre mol, y aquí en la muestra B lo obtenemos en 83 gramos sobre mol. Aquí ya podemos concluir entonces de que la muestra A se trata del etil ciclopentano y la muestra B se trata de el metil ciclohexano. Ahora vamos a pasar a ver lo que sucede cuando tenemos grupos funcionales. Ahora bien, empezamos por los alcoholes. Los alcoholes experimentan fragmentación en el espectrómetro de masas por dos vías. Una es la ruptura alfa y la segunda es la deshidratación. En la vía de la ruptura alfa se rompe un enlace carbono-carbono cercano al grupo hidroxilo, lo que produce un radical neutro más un catión estabilizado por resonancia que contiene oxígeno. Aquí vemos el enlace carbono-carbono cercano al grupo hidroxilo, la ruptura alfa que produce el radical neutro más un catión estabilizado por resonancia. Y sabemos que la resonancia es una estructura intermedia entre ambas especies. En la vía de la deshidratación se elimina agua, produciendo un catión radical alqueno con una masa con 18 unidades menos que el ion molecular. Entonces esto quiere decir que lo que pierde son los 18 gramos del agua. Y aquí vemos el alqueno formado. Ahora continuamos con las aminas. Las aminas alifáticas experimentan una ruptura alfa, característica en el espectrómetro de masas, similar a la observada para los alcoholes. Nuevamente se rompe un enlace carbono-carbono cercano al átomo de nitrógeno en este caso, produciendo un radical alquilo y un catión estabilizado por resonancia que contiene nitrógeno. Nuevamente, la ruptura del enlace carbono-carbono cercano, en este caso al nitrógeno, lo que me produce un radical alquilo y un catión nuevamente estabilizado por resonancia, en este caso que contiene nitrógeno.
Ahora veremos lo que sucede con los compuestos carbonílicos. Nos dice que las cetonas y los aldehídos que tienen un hidrógeno y un carbono a 3 átomos del grupo carbonilo experimentan una ruptura de masas, característica llamada rearreglo de Mac-Laffer. Aquí vemos la siguiente estructura, que cuando presenta el rearreglo se forma un alqueno, y aquí podemos observar cómo se rompe la molécula, que se genera un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, y aquí un enlace doble carbono-carbono, y lo transforma en un ion molecular. También nos dice que con frecuencia las cetonas y los aldehídos experimentan una ruptura alfa del enlace entre el grupo carbonilo y el carbono vecino. La ruptura alfa produce un radical neutro y un catión ácido estabilizado por resonancia. Y nuevamente tenemos la ruptura alfa, que nos produce el radical neutro y un catión estabilizado por resonancia. Ahora vamos a ver lo que sucede cuando tenemos un grupo funcional. Nos dice lo siguiente el ejercicio. En la figura se muestra el espectro de masas del 2-metil-3-pentanol y nos preguntan que qué fragmentos podemos identificar. Aquí vemos que estamos tratando con un alcohol. Nos dice que la teoría nos dice que podemos tratarlo de dos formas. La fragmentación, una puede ser la ruptura alfa, que consiste en la ruptura del enlace carbono-carbono cercano al grupo funcional hidroxilo, y también puede ser la ruptura de este enlace carbono-carbono, siempre cercano al grupo hidroxilo. Y la segunda es la deshidratación, que cuando ocurre la deshidratación pierde la molécula como tal, pierde 18 gramos sobre mol. Ahora bien, este alcohol tiene un peso molecular de 102 gramos sobre mol. Si en este caso estuviera ocurriendo una deshidratación, le restaríamos los 18 gramos y veamos a ver qué pasa. Si le restamos los 18 gramos nos queda un total de 84 gramos, pero aquí no tenemos ninguna señal, no tenemos picos ni nada en 84 gramos sobre mol. Entonces aquí podemos concluir que no está ocurriendo una deshidratación, por tanto está ocurriendo una ruptura alfa. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos la ruptura alfa? Va a perder esta parte de aquí, que es un grupo etilo, y por tanto perdería una cantidad de 29 gramos sobre mol. Ahora lo restamos de los 102 gramos y nos queda un total de 73 gramos sobre mol. Aquí podemos observar un pico en 73 gramos sobre mol. Entonces sí está ocurriendo una ruptura alfa. Ahora bien, vamos a analizar el siguiente pico que nos está generando la gráfica. Ahora bien, si está perdiendo el otro enlace carbono-carbono, perdería un total de 43 gramos sobre mol. Perdería toda esta parte de aquí. Y esperaríamos un pico en 59 gramos sobre mol, y aquí lo tenemos. Entonces, por tanto, podemos concluir que está perdiendo las dos partes de la molécula. Y aquí está lo que expliqué anteriormente, que ocurren las dos rupturas, cuando pierde 29 gramos y cuando pierde 43 gramos sobre mol. Y aquí queda con un 73 y aquí con 59. Esto sería todo de nuestra parte y espero que hayan comprendido nuestro tema. Cualquier duda la pueden realizar mediante el foro y ahí les estaremos atendiendo. Muchas gracias por su atención.